Hola, muy buen día. El día de hoy vamos a tratar lo que va a ser el diseño de curvas verticales de manera, del tipo simétrica. Bueno, para identificar primero que todo vamos a hacer a partir de Excel, utilizando macros, para que él me construya la cartera y nosotros arrojemos como tal lo que necesitaríamos para tener el diseño de esta. En eso entonces es importante que nosotros identifiquemos cuál deberían ser como nuestros requerimientos iniciales para construir la curva, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver que algo importante que vamos a tener van a ser las pendientes, ¿sí? Tanto de entrada como de salida aquí en S2. Vamos a mirar la longitud. Recordemos, ahorita vuelvo y paso a lo que vendría siendo la longitud mínima que puede tener una curva. En eso entonces tendremos que hacer unos chequeos dentro de nuestra misma hoja. Va a quedar con ese chequeo. Al igual vamos a encontrar entonces que, pues en este caso, las longitudes van a ser L medios de el PI hacia atrás y el PI hacia adelante. Algo que es importante que nosotros vamos a identificar fácilmente es que cuando vayamos a dibujar, o bueno, cuando tengamos el perfil definido de la vía, podemos fácilmente acceder a la información que en este caso vendría siendo la del PIB, ¿sí? Entonces, ¿a qué información me refiero? Por ejemplo, ¿cuál es la abscisa que va a tener el terreno en este punto? ¿Sí? Va a ser PIB. Y cuál va a ser la cota de este punto. Entonces, ahí vamos a tener algo importante porque va a ser la cota del terreno. Entonces, ese es importante verificarlo, ¿sí? Otra cosa es que, bueno, L va a depender de la A, ¿sí? De la L, ya dijimos que estos van a ser los parámetros de entrada, entonces este lo podemos calcular fácilmente. Lo mismo de la A, pues va a ser un cálculo rápido que va a depender de las dos pendientes, y por consiguiente luego lo que vamos a tener es una Y que pues va a tener una ecuación x cuadrado. Recordemos que este es x cuadrado porque nosotros vamos a trabajar sobre una parábola. Entonces esta va a ser la función de la parábola y va a tener dos componentes, el A y 200 por L. Entonces esto es importante. Bueno, entonces aquí vamos a pasar por la simétrica. Aquí solamente vamos a hablar de lo que va a ser las curvas verticales simétricas, ¿sí? Las asimétricas realmente lo que nos va a cambiar es una ecuación. Entonces, pero pues solamente vamos a hacer la hoja de Excel para una curva vertical simétrica. Realmente lo que cambia va a ser aquí L1, que ya tenemos que considerar L1 y L2, y pues que Y1 antes de aquí va a ser una y Y2 después de aquí va a ser otra. Igual voy a dejar unos parámetros establecidos como para que ustedes más o menos entiendan qué cambiaría de pronto en la formulación de los macros o de la hoja de Excel. Luego entonces tenemos aquí lo que va a ser la longitud mínima de la curva. Tenemos que mirar que va a cambiar, es diferente entre una curva convexa y una curva cóncava, ¿sí? Entonces eso tenemos que mirarlo, porque entonces el L mínimo tendríamos que definir esos dos parámetros. Entonces sabemos que cuando yo tengo una curva convexa, la longitud mínima entonces va a estar dada por A multiplicado por la distancia de parada al cuadrado sobre 158. Y el K mínimo entonces va a ser igual a L sobre A. SK entonces puede ser la distancia de parada al cuadrado sobre 158. Y también eso por temas de seguridad, ¿no? Por temas de operación vamos a saber que es 0.6 por la velocidad. Entonces aquí es algo importante, y es que la velocidad también va a ser un parámetro inicial o un parámetro de entrada para nuestra hoja de cálculo. Si hablamos de curvas cóncavas, entonces ya vamos a hablar de que la longitud mínima va a depender de A, de la distancia de parada, pero la ecuación es diferente, lo mismo la ecuación de K y la longitud mínima. ¿Listo? Entonces, aquí, pues, esta tablita nos va a servir de guía, pues, como para mirar si estamos haciendo bien los cálculos o alguna cosa. Igual tenemos que cumplir con estos parámetros, ya sea para convexa o ya sea para cóncava. Y aquí, pues, por ejemplo, la longitud mínima de lo que sería el criterio de operación. ¿Listo? Entonces, con eso, ya identificados esos parámetros, podríamos decir cuál vendría siendo el cálculo de nuestra hoja.
Una vez en nuestro Excel, pues primeramente a mí siempre me ha gustado cuadrar un poco lo que viene siendo el formato. Pues más es algo de estética que de forma. O sea, si ustedes lo quieren hacer así, lo pueden, si no, pues cada uno tendrá su estilo. Listo. Entonces, como les decía, vamos a determinar lo que van a ser nuestros datos de entrada. El principal viene siendo nuestra velocidad del tramo, o pues sería lo que es la BCB. Aquí vamos a colocar una casilla, ahorita que empecemos a darle forma, digamos que vamos a trabajar con 50 kilómetros por hora. Otro importante, lo que les decía, vamos a conocer los puntos especiales del PIB. Entonces, algo sería la abscisa. Entonces aquí lo dejamos así. Entonces digamos que vamos a tener la abscisa, en este caso 1346.384. Esa abscisa como tal no va a tener metros, pero por ejemplo, ahorita que miremos qué tan largo va a ser el cuadrito, entonces definimos los demás formatos. Cota del terreno sería la siguiente. Entonces vendría como, y sería 34.154, y esa sí va a ser en metros. Igual, recuerden que estos van a ser datos que nosotros vamos a entrar, solamente estoy colocando unos de referencia. Luego, inclinación podemos llamarlo inclinación de la tangente de entrada o pendiente de la tangente de entrada. Ese entonces sabemos que es S1, la vamos a ingresar en el valor normal. ¿Sí? Digamos, vamos a tener una pendiente negativa de 4.56%, entonces el porciento se lo vamos a colocar al lado. Miren que yo ingresé esto, no lo ingresé como 0.04, sino que lo vamos a ingresar 4.56. Listo. El siguiente sería, podemos copiar esto, ¿sí? Realmente lo que nos va a cambiar es que vamos a tener aquí, recuerden que con F2 yo puedo entrar a editar, ¿sí? Yo le doy F2 y una vez puedo entrar a editar el texto o la fórmula que estemos haciendo. Entonces, pendiente de la tangente de salida. Entonces aquí vamos a tener F2, vamos a cambiar el 1 por un 2, y digamos que pues yo ya no voy a trabajar como menos 4, vamos a poner una pendiente positiva, entonces jugamos 1.29, ¿sí? Listo. Estamos en nuestra pendiente menos 4 y la pendiente 1.29. Luego continúa otro importante que va a ser la longitud de la curva vertical, en donde nosotros deberemos verificar el mínimo. ¿Sí? Entonces vamos a decir que se va a hacer el L, vamos a ponerle un L de 100 metros. Aquí se me fue, pues por él coloca una vez un texto. Aquí vamos a dejar esta casilla libre, ya después les comento para qué. O pues vamos a hacer como una casilla de verificación de esa longitud. ¿Listo? Y por último, algo que es importante para hacer nuestra cartera, que va a ser la cuerda unidad, o lo que conocemos como C.
Digamos, vamos a definir una de 5 metros, ¿sí? Es así, nosotros la cuadramos. Entonces, yo creo que con estos ya son los datos que nosotros trabajaríamos. Entonces, por ejemplo, yo a esto si quisiera, entonces vamos a darle un formato. Por ejemplo, yo quiero que estos sean datos de entrada. Que esto me quede de esta forma. Quitémosle aquí esto de vertical. Ya sabemos que estamos trabajando sobre curvas verticales, con eso ya nos chequea aquí adentro. Y listo. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero yo? Que esta casilla vamos a ponerla blanca y vamos a decirle que esto pues nos quede dentro de una casillita roja que sea como donde vamos a editar. Si nosotros quisiéramos copiar esto, le decimos aquí copiar formato y yo me puedo ir y pegar esta, volver a decirle copiar formato, pega esta, copiar formato, pega esta, y así sucesivamente. No hay un comando rápido que me permita como hacer esto, pero pues funciona de buena manera. Listo, entonces ya tenemos aquí los datos que vamos a tener de entrada. Esta casilla de verificación vamos a dejarla así, después les cuento cómo es que la vamos a hacer, eso ya casi al final. Listo, entonces ya tenemos nuestros datos de entrada, aquí vamos a colocar los datos de salida, los cálculos, ¿sí? Vamos a ver cuántos nos salen, pero por ahora, como para que los cálculos no se vean acá y uno entre y vea la fórmula y toda la cosa, entonces vamos a decir que esta va a ser la hoja en donde nosotros vamos a poder trabajar, entonces vamos a llamarla como la user, y vamos a crear una nueva hoja, ¿sí? Y esta nueva hoja vamos a decirle que va a ser nuestro, donde vamos a trabajar o nuestro core. Listo. Entonces, vamos a core. En core, pues entonces, lo mismo, si quieren, pues, lo que les digo, a mí no me gusta trabajar tanto en la hoja blanca, me parece que es, ya me acostumbré a cambiarle un poco el aspecto, entonces es más como ese tipo de cositas. Listo, entonces, digamos que es este mejor. Bueno. Listo. Entonces aquí vamos a llamar esos datos de entrada. ¿Sí? Bueno, no escribamos datos de entrada. Digámosle igual. Si yo vengo aquí y pongo esto, él me va a llamar estos datos. Yo sé que son 3 columnas las que nosotros estamos trabajando, entonces vamos a llamar 3 columnas y las alargamos hasta donde sepamos que vamos a tener datos. Entonces hasta aquí. Una cosa es que, por ejemplo, donde no escribimos y nos va a tocar eliminar esta partecita, pero pues es solamente como empezar a sacar este tipo de cositas como para darle el formato. Listo. Entonces aquí cuarta unidad. Si quieren, sí le pueden dar control X y lo pegan aquí, control B, y entonces él lo único que hace es de una vez corta y copia o sea, como corta y pega todas las ecuaciones. Eso es bueno como para hacernos una idea. Lo mismo si el formatico, como les digo. Listo. Entonces, vean que ya nuestro agitado pues como que va tomando otro componente. Aquí pues sí ya no necesito editarlas porque él de una vez, cosa que yo cambie aquí, de una vez me va a cambiar allá. Digamos, yo ya no voy a poner aquí 100, sino que voy a poner 50. Y ustedes van a ver que aquí de una vez él me va a colocar los 50. Es decir, dependo de esta casilla que yo ingrese acá. Por eso aquí yo como tal no voy a hacer ningún ingreso de datos ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, bueno, aquí podríamos llamar lo que vendría siendo nuestros cálculos iniciales, ¿sí? Entonces, aquí vamos a cambiar esto. Digamos que vamos a llamar aquí una vez tenemos los cálculos iniciales, entonces vamos a decir, por ejemplo, algo primordial es chequear si nuestra longitud va a cumplir o no va a cumplir, ¿sí?
¿Cómo sabemos si nuestra longitud va a chequear, va a cumplir o no lo va a hacer? Pues calculando lo que nos decía ahorita la presentación, de acuerdo a las longitudes mínimas que pueda tener mi curva, ¿sí? Si es cóncava, si es convexa y todo ese tipo de cosas. Entonces, el primero, ¿sí? Digamos, algo que si yo vengo y miro la presentación, nosotros hablamos de una longitud mínima que va a depender de una distancia para una. Primero que todo no tenemos ninguna de estas dos, entonces primero vamos a hacer el cálculo de esas, pero hay una longitud que sí tenemos, que va a ser la de operación. Entonces esta que es 0.6 multiplicado por la velocidad. Entonces esta sí la podemos tener, entonces vamos a decir que va a ser la longitud mínima por operación. Entonces L mínimo, ¿sí? Este L mínimo, entonces, va a ser aquí, vamos a decir que es igual a 0.6 multiplicado por la velocidad. Ese L mínimo, pues va a ser en metros. Luego, vamos a decir que vamos a tener una distancia de parada. Nuestra distancia de parada, pues, depende de una ecuación que si nos vamos al manual de diseño geométrico de calles, pues ella me va a arrojar que es 0.695 multiplicado por la velocidad más la velocidad al cuadrado sobre 87.18, ¿sí? Entonces, si yo la coloco acá, pues vamos a decir, distancia de parada es igual. Aquí va a haber algo importante y es que necesitamos que esa distancia se redondee, ¿sí? ¿A qué múltiplo? Pues vamos a trabajarlo a múltiplos de 5. ¿Por qué hago esto? Porque si recordamos, aquí nuevamente, en la presentación, cuando miremos nuestra tabla, qué pena, la pasé muy rápido, cuando miremos nuestra tabla, la distancia de visibilidad de parada nos la va a entregar en múltiplos de 5. Entonces nosotros también vamos a redondear eso a múltiplos de 5. ¿Y cómo se hace eso en Excel? Fácil. Excel trabaja con unas funciones, por ejemplo acá vamos a trabajar con redondear, redondear punto mult. Esa me dice que me vuelve un número redondeado al múltiplo deseado. Entonces vamos a trabajar con esa. Entonces, si ustedes le dan tab, la tecla que está encima del bloc majus, entonces él de una vez lo va a sacar acá, él le va a pedir el número y luego le dice que le entregue el múltiplo. Entonces, el número va a ser 0.695 multiplicado por la velocidad y a eso le vamos a sumar lo que va a ser la velocidad al cuadrado, ¿sí? Sobre 87.18. ¿Listo? Y lo necesitamos en múltiplos de 5. Entonces cerramos acá. Y ahí lo que vamos a tener entonces es el valor de la distancia de parado en metros. Entonces miren que la distancia de parada es 65 para una velocidad de 50 kilómetros. Si yo vengo y miro otra vez la tablita de acá, miren que si yo tengo 50, me da la distancia visible de parada 65. Quiere decir que, bien, nos quedó bien definida la ecuación y funciona. Bueno, luego necesitamos calcular lo que va a ser el A, ¿sí? O la diferencia de pendientes. Entonces, la diferencia de pendientes siempre nos va a responder a que va a ser la pendiente de entrada menos la pendiente de salida, ¿sí? Entonces, esta menos esta. Internamente ella va a hacer los cálculos con el menos y el más que yo ya le di. Quiere decir que es fácil. La pendiente de entrada menos la pendiente de salida. Entonces aquí me dice que va a ser un A positivo, ¿sí? Entonces vamos a decir que es porcentaje. Ahora, resulta que con eso yo puedo llegar a definir el tipo, ¿sí?
¿A qué me refiero con tipo? Con que yo puedo saber si es una curva cóncava o convexa. ¿Cuándo sé que va a ser una curva cóncava? Pues cuando SA sea menor a 0. ¿Y cuándo va a ser una convexa? Cuando SA sea mayor a 0. Entonces yo podría decir, con un condicional, ¿sí? Con un sí, una prueba lógica y decirle, si este valor es mayor que 0, entonces, ¿qué va a hacer él? Devuélvame algo. ¿Y qué le voy a decir? No, si él es mayor que 0, entonces él va a ser convexa. ¿Sí? Entonces una curva convexa. ¿Listo? Para que él me devuelva un texto tiene que ir entre comillas. ¿Sí? Nunca vayamos a olvidar esto porque es importante. Él siempre tiene que ir entre comillas. Listo. Y si esto no sucede, entonces, ¿qué pasa si eso es falso? O sea, que él no sea mayor a 0. Quiere decir que él va a ser menor que 0. ¿Sí? Al ser menor que 0, entonces, pues yo una vez le puedo decir a él que me devuelva un texto en donde sea cóncavo. ¿Listo? Entonces, ahí él ya de una vez me va a decir el tipo. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya sé que mi curva va a ser una curva cóncava. Ingreso con una pendiente negativa y luego salgo con una pendiente positiva. ¿Sí? Una forma de B que es cóncava hacia arriba. Listo. Vamos bien. Voy a agrandar esto un poquito como para que todos veamos bien. Listo. Luego de definir el tipo, entonces yo sí voy a calcular la longitud mínima, porque según esa longitud mínima, si es cóncava o es convexa, pues así mismo hacerle el cálculo. ¿Sí? Si recordamos, la presentación, ella me dice, si es convexa, la longitud mínima es el A multiplicado por la distancia para al cuadrado sobre 158, y si es cóncava, en este caso, que va a ser A por la distancia de parada al cuadrado, por 120 más 3.5 por la distancia de parada. Listo. Entonces, regresamos a nuestra hojita de Excel y decimos, vamos a calcular la longitud mínima, pero esta longitud mínima ya no es de operación, sino que ya es de seguridad. Si vamos a hacer eso, primero que todo vamos a decirle que me redondee, según como se ve aquí en la presentación, la longitud mínima siempre me la entregue con un entero. ¿Sí? Entonces vamos a decirle que me entregue esa longitud mínima con un entero. Para eso entonces vamos a decirle acá igual, vamos a redondear, pero vamos a rehusar el redondear solito, ¿sí? Ni par, ni múltiplo, ni más, ni menos, solamente redondear. Y necesito un condicional, ¿sí? Porque si es cóncava es una cosa, si es convexa es otra. Entonces voy a decirle sí, porque necesito un condicional, y ahí decirle, si esta casilla, yo lo puedo hacer de dos formas, decirle a esta casilla que si sale cóncava o convexa hágame una cosa, o decirle a esta casilla que si sea menor o mayor, o sea, yo lo puedo hacer con esta o con esta. Esta me tiene que volver un texto y esta me tiene que volver un número. Con cualquiera de las dos lo puedo hacer, ¿sí? Cualquiera de las dos me va a servir. Vamos a hacerla con esta con texto para que sea algo diferente. Entonces, si esa casilla es igual a convexa, siempre que seamos un texto no se olvide las comillas. Entonces, lo principal va a ser que yo debo tener el A en absoluto. El A yo no lo puedo trabajar negativo ni positivo, ¿sí? Como se acuerdan, en las mismas presentaciones, cuando yo hablo del A, el A, bueno, cuando se calcula el A más aquí atrás, siempre hablamos de un A que viene siendo en valor absoluto. Siendo así, entonces si es convexa, vamos a decir que va a ser el absoluto, entonces ABS, ¿sí? Devuelve el valor absoluto del número,
de el A multiplicado por la distancia de parado al cuadrado y esto vamos a colocarlo sobre 658. Esa va a ser si es convexa. Si no es convexa, entonces hay un valor falso, ¿sí? Quiere decir que es cóncava, como lo que nos pasa en este ejemplo. Entonces, lo mismo, vamos a hablar de un absoluto de el A multiplicado por una distancia de parada al cuadrado sobre, vamos a abrir aquí el paréntesis porque hay una multiplicación, o bueno, una suma en donde es hacer 120 más 3.5 multiplicado por la distancia parada. Listo. Aquí lo único que va a ser diferente, cerramos el sí, y aquí vamos a decirle el número de decimales, que en este caso va a ser 0. Cerramos, ahora sí el redondear, y me dice que la distancia, la longitud mínima de la curva por el criterio de seguridad tiene que ser 71 metros. Listo. ¿Ahí qué me va a cambiar? Que pues, va a depender de la velocidad, va a depender de la pendiente y me va a hacer el cálculo súper rápido. Listo, ya tengo longitud mínima. Resulta que, según aquí también me dice que yo puedo tener una longitud máxima, ¿sí? Y esta longitud máxima, según el criterio de drenaje, pues va a ser igual, o sea, el K no puede ser mayor a 50. Entonces, como yo sé que para calcular una longitud, pues va a ser igual al K mínimo por el A, yo podría decir que yo podría tener la longitud máxima, pero siempre y cuando tengamos en cuenta, vuelvo y explico, que esta longitud, es solamente para una curva convexa. ¿Sí? La curva cóncava pues no tiene tanta importancia porque lo que uno hace es que en el punto más bajo coloca el drenaje. Mientras que aquí lo que puede hacer es llegar y decir, no, aquí vamos a colocar, uno no puede dejar una longitud tan larga porque entonces en la parte superior va a haber una pendiente muy cercana a cero y eso es malo en temas de drenaje, entonces por eso habría muchos problemas. Entonces aquí vamos a decir longitud máxima, pues esa longitud máxima sería igual a yo calcular 50 multiplicado por el absoluto de A. Entonces esto en metros siempre y cuando eso solamente es para una convexa. Por ejemplo, en este caso yo no la tendré en cuenta porque solamente es la cóncava. Bueno, y calculemos otros dos criterios importantes. Uno es el K, ¿sí? Que el K es igual a la longitud sobre el A. Entonces vamos a decir aquí, el K va a ser igual a mi longitud, pero mi longitud de entrada, no longitud mínima, ¿sí? Sobre el absoluto. Siempre que tengamos un cálculo con A, tenemos que colocar el absoluto, ¿sí? En este caso sería 17. Y vamos a calcular la externa, que también es importante. Para este cálculo, decimos que es A por L sobre 800. Entonces este es igual a un A en absoluto, otra vez, qué pena, por la L. Cerramos este paréntesis sobre 800. Y esa sería nuestra externa en metros. Ya, luego lo que podemos hacer aquí es darle un formato. ¿Sí? Bueno, más bien esta parte yo podría decirla que venga
así y esta otra que venga pues con un color hueso. Listo. Entonces ahí ya tenemos nuestros cálculos iniciales. No se les olvide guardar, es importante, no sea que después se les pierda el trabajo hecho. Entonces eso es malo, ¿sí? Digamos curvas verticales simétricas, y es importante que sea un libro Excel habilitado para macros. No se les olvide que vamos a hacer macros. ¿Listo? Guardamos. En nuestro siguiente video vamos a continuar con lo que vendrían siendo los demás cálculos importantes para realizar nuestra cartera. Entonces, por ahora podemos ir dejando por aquí. Que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video.